Como todas sabemos y como lo hemos escuchado ahora a lo largo de la mañana, todos tenemos una historia que contar. Y yo agradezco la oportunidad de estar aquí para contar un poco de mi historia y poder ayudar a otras a perder el miedo a alzar la voz y mostrar quiénes somos. Yo suelo llorar mucho por lo que me ha pasado y yo creo que ya han habido un momento emocional aquí en la mañana. Entonces, si me ven llorar mientras yo cuento mi historia, no es que las emociones me toman por sorpresa, pero es una forma de expresión. Así que si me ven llorar o se me salen las lágrimas, es como normal de mis pláticas. Gracias. Este, de una vez lo digo porque a veces cuando uno se pone a llorar la gente se siente incómoda y la verdad es que mejor normalizar un poco eso. Así que bueno, mi nombre es Irene Cordero, yo nací, crecí en Costa Rica, a los 3 meses de edad casi me muero y estuve en el hospital por bastante tiempo. Yo superé una enfermedad y al final soy una sobreviviente, no era mi momento de morirme en ese momento. Eh, yo reconozco que nací en una familia bastante privilegiada. eh, a mí nunca nos hizo falta nada. Yo, digamos, pude ir a la escuela, fui a la universidad, yo estudié psicología y tuve la dicha de que a una muy temprana edad, tenía 16 años, 17, cuando decidí estudiar psicología. eh, y como que estaba muy clara de lo que quería hacer. Eh, Estudié mi carrera, me gradué joven, y eso me permitió, y también vivir en Costa Rica y la familia que crecí, a mí me permitió tener oportunidades y posibilidades de trabajo, eh, que lo veo ahora y como que lo realizo, y en ese momento yo decía, no, es porque eh, X o Y motivo conozco a X persona y puedo acceder a mejores oportunidades. Así que durante mi carrera y durante la universidad yo estudié y traté de probar las diferentes áreas de la psicología, trabajé en una escuela, trabajé en el psiquiátrico, como que traté de probar diferentes cosas hasta que al final terminé trabajando en recursos humanos. Me gustó mucho trabajar con gente, en organizaciones. Así que debido a mis trabajos y yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad en ese tiempo, tenía que viajar en Centroamérica, entonces pude conocer muchos países y viajar y conocer diferentes lugares y diferentes culturas. Parte de mi familia, del lado de mi mamá, viene de Nicaragua, entonces yo a veces digo que yo soy como trilingüe, porque bueno, ahora soy cuatrilingüe porque hablo español, hablo costarricense, puedo hablar mexicano, hablo nicaragüense con acento nicaragüense, así que soy como cuatrilingüe. Eh, yo creo que a mí se me pegan los acentos muy fuertemente y mi esposo es mexicano, así que a veces si estoy con mexicanos y ahora que estoy con ustedes, pues se me pega el acento, ¿no? Este, Así que cuando yo tenía 25 años me casé y ya había terminado mi universidad, pero desafortunadamente ese matrimonio no me funcionó. Así que me divorcié y yo creo que fue una de las experiencias más difíciles que he tenido, porque yo no sé si algunas de ustedes han pasado por un divorcio, una separación, creo que algunas comentaron eso en la mañana. Eh, es un proceso difícil, no son procesos fáciles. Y para mí lo que más se me complicó fue que mi familia era muy tradicional, católica, y cuando uno se casa por la iglesia, se supone que es para toda la vida. Y de pronto Irene se casó y no cumplió esas expectativas y decidí divorciarme. Entonces, para mí mi divorcio de mi esposo fue también un divorcio de mi familia y uno de los momentos más difíciles en mi vida, que uno necesita mucho apoyo cuando está en esos procesos de cambio. eh, lo pasé con mis amigas. La verdad que estuve un poco distanciada de mi familia mientras me estaba divorciando. Paralelo a eso, y después de divorciarme, me fui a vivir sola, me busqué mi departamento en Costa Rica. En ese momento, en el trabajo en que estaba, experimenté lo que es el acoso y el abuso sexual en el trabajo. Em, yo tuve una carrera muy ascendente, digamos, como si uno piensa yo pensaba así que el éxito iba para arriba en ese momento. Ahora no lo veo de esa forma. Pero uno cree que conforme uno va avanzando es porque ya eso es éxito, ¿no? Así que fue una experiencia difícil haber vivido el acoso sexual.
yo renuncié a ese trabajo y me conseguí otro trabajo. Entonces, eh, hablar de temas de acoso sexual en el trabajo, de vivir abuso sexual, no es algo que como sociedad estamos normalizados a poderlo decir. Y como mujeres es más complejo porque siempre nos ven como que es culpa nuestra, ¿no? Y uno se siente en la posición como eh, de que no se puede hablar abiertamente. A mí me ha tocado y me ha tomado un proceso poderlo mencionar y apalabrarlo y compartirlo porque sé que mi experiencia no es algo único. Yo sé que hay otras mujeres que pueden o han pasado por experiencias similares. Así que yo renuncié a ese trabajo y empecé uno nuevo. En ese trabajo yo también tenía que viajar, estaba de responsabilidad en Centroamérica, pero la compañía tenía operaciones en México, entonces ahí conocí a mi esposo, a mi segundo esposo, mi actual esposo, eh, y me fui a vivir a México. Él es mexicano-canadiense y por un tiempo estuvimos viajando de un lugar hacia otro. Así que un día decidimos que lo mejor era que yo me mudara a la Ciudad de México y pues decidí renunciar a mi trabajo, vender todo, cargar mis maletas con mi ropa. Traía 3 palitas de madera y un colador que me regaló mi nana y con eso llegué a la Ciudad de México. Eh, Como dije, yo lloro. Esa fue la primera vez que, o sea, yo había salido de Costa Rica y ese viaje de ser inmigrante empezó hace 13 años. Digo, ustedes son mexicanas, yo amo México y yo llamo México mi segundo hogar. Eh, Amo la comida, cocino mexicano, hago tamales, hago tortillas, salsitas, hago chiles. México tiene una parte de mi corazón, sí. Y México al principio fue difícil porque yo venía de un país muy chiquito, o sea, eh, la Ciudad de México son 20 millones de habitantes. Ustedes probablemente, no sé si todas crecieron y nacieron ahí, pero cuando uno viene es súper abrumador. Entonces, eh, fue difícil al principio, me tomó como un año lograr encontrar trabajo y en ese proceso de búsqueda y de empezarme a adaptar a un nuevo país, a una ciudad monstruosamente grande, el tráfico, manejar en el periférico, todas esas cosas es bastante difícil. Fue un cambio muy importante, pero no solo, bueno, por la parte de trabajo, sino también porque no tenía mi familia, no tenía mis amigos más cercanos, solo había una amiga costarricense que se acababa de mudar. Eh, Así que bueno, México, y no porque sean mexicanas, como les digo, amo México y fue una de las grandes experiencias y por eso dentro de las búsquedas de trabajos, yo entré a trabajar a Bain y ahí conocí a Carla. Eh, Así que ha sido maravilloso, eso fue maravilloso. Hay un cambio importante que también me pasó y es que yo llegué a México, empecé a trabajar, buscar trabajo y también me convertí en madrastra. Yo no soy mamá, yo no tengo hijos míos, tengo 2 hijos del corazón que le llamo a mis 2 hijastros, este, pero fue un proceso difícil. A uno nunca le explican lo que es ser una madrastra, nunca le explican cómo ser una persona responsable de 2 criaturas, cuidarlas, quererlas, amarlas, pero no tener ningún decir en el ayudarlos a crecer a ellos. Ahora tengo una relación muy linda con mis hijastros, ya tenemos 14 años de conocernos y ellos son míos y yo les digo, si me preguntan, ¿usted es mamá o tiene hijos? Yo digo, sí, sí tengo 2 hijos y ya ni siquiera explico que soy madrastra. Pero para mí México significa ese proceso también. También en México, yo tenía 29 años en ese momento, a mí me diagnosticaron con mi discapacidad. Yo soy sorda, utilizo aparatos para escuchar y a mí me pegó muy fuerte el diagnóstico de mi discapacidad porque pues no lo aceptaba, o sea, yo
A mí el doctor me dijo, ojalá le pudiera decir que la puedo operar, que hay algo que hacer, pero no hay nada que hacer. Simplemente tiene que usar aparatos de oído. Por muchísimo tiempo yo no lo compartí, yo no lo dije, porque me daba vergüenza, porque existen muchos estigmas con respecto eh, a tener una discapacidad y decir yo soy sorda, necesito ciertas eh, accommodations, ¿cómo se dice? Adecuaciones Ujú. para poder trabajar y conforme pues obviamente me voy haciendo mayor, obviamente mi discapacidad va avanzando. Yo ya puedo y me reconozco y hablo y pido y digo y esto es lo que me funciona para mí. Así que, pero pues en los trabajos uno no, yo nunca dije, eh, y tampoco yo me acuerdo que al principio nunca le dije a mi familia ni le dije a mis amigas cercanas. La verdad que eso fue un proceso bastante duro. Em, al, al pasar del tiempo y en Bain, las cosas no fueron como yo esperaba. Yo renuncié y me conseguí un nuevo trabajo y empecé a trabajar en petróleo en México. Yo estaba a cargo de recursos humanos para una compañía muy grande que tenía operaciones en Latinoamérica y ahí fue donde empecé a trabajar en una industria muy grande de hombres. Y ser mujer en una industria de hombres es complicado. Eh, Ser mujer es un beneficio y yo me siento muy feliz de ser mujer. Me siento muy identificada con las cosas que he logrado y me siento satisfecha de ser mujer. Sin embargo, trabajar en ambientes de hombres, uno experimenta lo que es el sexismo, lo que es que tus opiniones no sean tan respetadas como la de un hombre, como que hay más, es un reto mucho mayor ser mujer trabajando en industria de hombres. Y sé que no solo en la industria de hombres, sino que cuando uno trabaja y cuando uno es mujer profesional, en culturas diferentes donde los hombres son los que tienen el decir, es bastante más retador. Así que eh, yo lo logré y conocí mucha gente muy linda trabajando para Tesco. Yo viajé por Latinoamérica, conocí casi todos los países de América, he estado en casi todos. Eh, esa oportunidad de viajar y conocer y vivir otras culturas y formas de ser, de relacionarse, a mí me abrió muchísimo pues mi mente y mi entendimiento de que podemos tener cosas en común, pero al final todos somos diferentes y es bien importante pues aprender a respetar esas diferencias. Eh, También sé que hay lugares del mundo donde es mucho más difícil para otras personas y la verdad es que estoy agradecida por esa oportunidad, aunque no fue tan sencillo, ¿no? Al final de trabajar ahí varios años, me ofrecieron irme a Estados Unidos y nos mudamos a Estados Unidos, mi esposo y yo, él renunció al trabajo en México y decidimos seguir mi carrera. Ahí me tocó volver a empezar y Estados Unidos, vivimos en Houston, en Texas, adaptarse a una nueva cultura, trabajar con los americanos. Ellos veían una gran ventaja en mí porque yo hablo español y ellos no hablan español y tener una mujer latina trabajando en Estados Unidos les será de mucho beneficio. Así que fue otro cambio importante en nuestra vida y en Estados Unidos, y yo sé cómo es que se llama la que presentó en la mañana, perdón, olvidé tu nombre, estás con camisa amarilla. Vero, Vero, yo sé que Vero vives allá, es una cultura donde es más materialista, donde el trabajo es puro trabajo, la gente se tiene que esforzar mucho. Mi cambio a Estados Unidos como inmigrante no fue tan difícil porque yo llegué con trabajo y eso me ponía en una posición bastante diferente a otras personas que pueden emigrar a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Así que tuve que luchar con la estigmatización de ser una mujer latina trabajando en Estados Unidos. Viví la experiencia de que la oficina éramos como cuatro mujeres y el resto eran hombres. Me tuvieran que decir que usaba un vestido en V, que por favor, que no me podía vestir así, que eso era en Latinoamérica. Y vivir esos comentarios cuando uno como mujer es la que se tiene que adaptar, ¿no? Y si hablamos un poco del tema del patriarcado y cómo se espera que nosotros como mujeres, si andamos con un vestido en V, eso es
pésimamente mal cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Lidiar con todas esas cosas es bastante retador y uno cree que el problema lo tiene uno cuando en realidad el problema lo tienen los otros porque eh, existe la percepción social de que nosotras las mujeres provocamos a los hombres, insinuamos a los hombres. eh, y se tiene la expectativa de que ser como cúbrete, tápate y ser muy puritano en ese sentido. Entonces, eh, eso fue uno de las, digamos, experiencias que tuve estando en Estados Unidos. Después de un año de vivir allá, mi esposo no logró conseguir trabajo. Él trabajado siempre en papel y al final decidimos que buscara trabajo donde él quisiera y que yo me volvía a mudar. Yo creo que fue bastante ino- inocente, naif. Naif es inocente, Carlita. Sí, como, Sí. sí, ingenua, exacto. Este, porque no sabía como las implicaciones que tenía para mí mudarme a otro país, aunque había pasado por México, pero en México logré encontrar trabajo, me tomó mucho tiempo, pero logré como establecerme, ser independiente. Y hay una cosa como importante y es que mi abuelita fue una persona que siempre me inspiró. Mi abuelita nació en 1920, pero mi abuela trabajó desde muy chiquita y en esos tiempos, en 1930, 1940, que las mujeres trabajaran no era algo que era posible en ese tiempo, ¿no? Entonces mi abuelita siempre me inspiró y me ayudó y me dijo, usted tiene que ser independiente, usted no se casa únicamente para que alguien la mantenga, usted tiene que tener la habilidad de poder verse por usted misma. Entonces, esa inspiración de mi abuela y ese apoyo que me dio mi abuelita a mí me ayudó siempre a ser independiente, a buscar trabajo. eh, Así que al final trabajé por 25 años hasta que cuando decidimos salir de Estados Unidos dijimos, bueno, nos vamos para Canadá. Yo no sabía, y ahí es donde entra mi ingenuidad, que me iba a tomar 2 años sin poder trabajar para poder tener mi residencia permanente y luego aplicar un permiso de trabajo. Entonces, hace 7 años nos mudamos a Canadá, vivimos en el este de Canadá, en la provincia de New Brunswick. Eh, Michelle consiguió trabajo ahí. Al final las cosas se le complicaron un poco y él decidió y decidimos movernos al oeste de Canadá, que es donde vivimos ahorita. Eh, Nos mudamos a la isla de Vancouver, que la isla de Vancouver no es la ciudad de Vancouver, vivimos en una isla, en un pueblo muy chiquito, en el centro de la isla. Eh, Cuando yo llegué aquí, llegamos en un otoño, llovía muchísimo, es muy gris, es muy oscuro y vivía en una cabaña a la orilla de un lago. Espectacular, lo que les puedo decir, preciosa la vista, divino, pero yo venía a trabajar full time, vivir en ciudades grandes, de ser independiente, de tener mi vida y de pronto todo se me acabó. Este, Ese mismo año murió mi abuelita cuando nos mudamos acá y yo creo que en ese momento, y ahora lo puedo hablar y lo puedo ver, yo tuve muchas pérdidas, o sea, pasé por muchos duelos porque perdí el trabajo, Irene dejó de trabajar, Irene está en la casa ahora, eh, se muere mi abuelita, una persona que siempre estuvo conmigo, que me apoyó, que me adoró. eh, Así que fue un cambio muy duro y fue muy difícil. Yo sé que después de como 3 meses de que no me quitaba las pijamas y pasaba en mi casa en pijama todo el día, un día mi mamá me dijo, mi hijita, ya te he visto como que estás mucho como en pijamas. Y le digo, pues sí, es decir, no conozco a nadie, vivimos literalmente en medio de la nada, aquí no hay nadie, el pueblo quedaba 25 minutos y teníamos solo un coche, así que pues yo me tenía que quedar en la casa ahí encerrada, ¿no? Este, Después de 3 meses, cuando mi mamá me dijo eso, como que lo pude ver y yo dije, sí, algo tengo que hacer porque si no aquí, pues, sí, me voy a colgar, algo va a pasar, o sea, es decir, esto no va para ningún lugar bueno, ¿no? Así que decidí buscar lugares para hacer voluntariado y aquí en Canadá eso es como una gran opción. Entonces, como yo estaba pasando por mi duelo, yo busqué una organización,
que se dedica a cuidar personas que están al final de su vida. Es un hospicio. Eh, Ahí entré a una casa donde la gente va a morir. La casa tenía 4 cuartos y empecé como, eh, pues, cocinando en esa casa para personas que están al final de su vida. A mí estar en ese trabajo me ayudó mucho, bueno, en ese voluntariado, aprender a acercarme a la muerte y a ver la muerte como a ver la muerte como parte de la vida. Y me dio muchísimas herramientas para lidiar con mis propios duelos, con mis propias pérdidas de todo lo que había perdido, ¿no? Entonces, si yo pienso ahora, yo creo que como que la Irene anterior se murió, como que esa Irene se murió, y nació una Irene nueva, y se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que lo digo ahora, digo, en ese momento yo no lo veía así, pero yo ahora que analizo todo lo que pasó, entiendo que al estar trabajando con personas al final de la vida, a mí me volvió mucho más humana, más compasiva, eh, mucho más humilde, menos enfocada en tener cosas. Sí, estaba acostumbrada a tener trabajos muy buenos, a viajar por el mundo y de pronto no tenía nada de eso, de pronto todo eso se acabó, y encontré mucho sentido en ayudar a otras personas, acompañarlas al proceso de morir. En ese trabajo logré, primero empecé como voluntaria por 2 años y luego me empezaron a dar como chambitas, dirían en México, y ya luego era asistente de cocina, entonces cocinaba y trabajaba 10 horas a la semana y me pagaban $10 la hora. Eh, y poco a poco me fui haciendo como me fueron dando más responsabilidades. Pude aplicar otras posiciones y como que fui creciendo, al final terminé siendo coordinadora de todos los servicios del hospicio en la comunidad. Conocí gente maravillosa, gente que la verdad me cambió la vida, y no solo las familias, sino todos mis clientes pues, a los cuales tuve que despedirme de ellos también. Sin embargo, en ese trabajo tuve que renunciar y tuve que renunciar porque yo no había vivido algo este, yo creo que fue cuando entendí lo que es la discriminación y lo que es el racismo. Lo viví en carne propia y habían personas donde yo trabajaba que me molestaban por mi acento, me molestaban por mi inglés, me corregían constantemente, eh, se enfocaban en que pobrecita, estudiaste y tenés título de universidad, pero aquí eso no vale. eh, y de verdad, yo, después de haber pasado por esa experiencia, eh, aprendí que perdí totalmente mi autoestima, se me olvidó quién era. Honestamente, a mí me afectó muchísimo psicológica y emocionalmente, eh, porque, porque nunca había estado en esa posición y yo creo que ahora yo realizo y digo, pues sí, yo tenía probablemente antes una posición más privilegiada y ahora perdí dos privilegios. Soy mujer, soy latina, tengo acento, no soy de aquí y vivo en un pueblo re chiquitito, re conservador en un nuevo país. Así que cuando perdí todo eso, mi seguridad, olvidé todo lo que había hecho en mi vida, de verdad toqué mucho fondo, o sea, toqué fondo, y después de realizar todo eso, yo tomé la decisión de irme otra vez de trabajo y renuncié a mi trabajo y dije, no importa, algo me aparecerá y algo voy a hacer, pero ya no aguantaba más estar lidiando con la gente que te está poniendo abajo constantemente, ¿no? Por, por de dónde venís, ¿no? O sea, y mi mensaje un poco es, el racismo es real, la discriminación es real, el bullying es real. Muchas personas experimentan eso. Em, entonces, saliendo de ese trabajo, al final, una enfermera que conocía que había trabajado, me ofrecieron un trabajo en el hospital y estaba empezando la pandemia, eso fue ya va a ser 3 años, y empecé a trabajar en el hospital de aquí del pueblo. Paralelo a eso, yo dije, yo tengo que hacer algo, porque si no hago algo al respecto, si no me muevo, pues me voy a quedar aquí como siempre esperando que la gente me trate bien y cuando no es así, ¿no? Entonces, eh, decidí regresar a la universidad. eh, yo había hecho una maestría, decidí regresar a la escuela y dije, tengo que regresar a la escuela porque ahí es donde voy a poder
pues lograr otra vez como posesionarme y buscar un trabajo en donde me valoren y me valoren porque tengo un título de una universidad canadiense. Em, Hace 4 años decidí eso, tomé mis clases de inglés, empecé a mejorar mi inglés. Me tardaron 3 años en poder hacer toda la aplicación a las maestrías. El día que me aceptaron a la maestría en la que estoy ahorita, que estoy haciendo una maestría en terapia, ese día celebré como si ya me hubiera graduado. Estoy en un programa de 3 años y, y después de haber tocado fondo, después de realmente haber comido mucho estiércol, Ujú. eh, perdón por eh, no sé de dónde saqué las fuerzas y dije, ok, voy a hacer esto y entré a la maestría y mi momento así, ajá, donde a mí me cayó el 20 fue como en mi primera clase en la maestría, una clase de diversidad, donde estábamos hablando, aprendiendo de diferencias culturales y de diferencias entre, pues sí, diferentes culturas, etnicidades y todo esto. Y la maestra nos puso a leer un reporte sobre el racismo en la ciudad de Victoria, aquí en British Columbia. Yo estoy leyendo el reporte en mi casa y de pronto empiezo a llorar. O sea, yo empiezo a llorar y me corría y comía lágrimas. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Al final fui a clases y tuvimos que compartir nuestra experiencia leyendo el reporte. Y yo dije, es que me pasó esto leyendo el reporte y ahora pongo nombre a lo que me pasó. O sea, lo que yo he vivido es algo que viven muchos inmigrantes en los países del primer mundo, como Estados Unidos y Canadá, que vienen buscando un futuro, buscando una nueva vida, y se llama discriminación y racismo sistémico. Cuando yo estaba compartiendo eso con mi clase y yo estaba llorando y mis compañeros me decían, no, no, pero es que aquí no somos racistas. Y yo decía, hay muchísimo racismo aquí. Eh, Mi profesora me dijo, bueno, qué bueno que te diste cuenta ahorita, que te estás dando cuenta de que esto existe y que esto es real, eh, porque tal vez en el futuro tú vayas a poder tener voz para otras personas que viven algo similar y tienen miedo de hablar. A mí eso me retumbó en la cabeza y me quedó dando vueltas y vueltas, y desde ahí todas las cosas empezaron a cambiar. O sea, para mí y mi forma de, de vivir mi experiencia, eh, de, de encontrar un nuevo sentido y decir qué es lo que quiero hacer en mi vida. Eh, y ahí fue donde empecé a trabajar en crear una organización que se llama Brave Synergy, eh, que está alineada con mis valores como persona, en donde ponemos en práctica lo que es mi experiencia en recursos humanos, pero también ayudo a personas que tienen discapacidades a colocarse en lugares de trabajo. Eh, Me ha tomado un año desarrollar mi empresa, empezar a trabajar en este proyecto mientras estoy haciendo mi maestría y además trabajo en el hospital, en la puerta, preguntando preguntas de COVID, y ayudando a la gente a navegar el hospital. Em, Creo que, como dije al principio, todos tenemos una historia que contar. Esta es mi historia, es relevante porque es mía y yo sé que cada una de ustedes que están aquí, me están escuchando, tiene su propia historia. Y yo creo que la forma en que nosotros aprendemos de nuestras experiencias, eh, yo no puedo decir cuál es la fórmula para salir adelante, yo puedo decir lo que me ha funcionado a mí. Y para terminar esta charla, un poco compartir 3 cosas que para mí han sido fundamentales, eh, y que ahora las puedo ver muy claras. Y la primera es que yo he tenido una maravillosa red de apoyo en mi vida. Si bien mi familia y mis papás ha sido complicada la relación con ellos, porque yo nunca cumplí tanto las expectativas que ellos tenían de Irene tiene hijos, se casa, se queda en Costa Rica. Ellos ya me han logrado entender y aceptar con las decisiones que he tomado. Yo he tenido un grupo de amigas increíble. eh, He conocido gente como Carla, que los conservo y tenemos 7 años de no vernos y yo sé que nos hablamos y va a ser igual mañana que volvemos, el cariño y el amor y la conexión siempre están.
Entonces, eso es como una de las cosas más importantes, siempre buscar apoyo, rodearte de gente que te empuje para arriba, que crea en ti, que te ayude, que te escuche. Mi esposo también ha sido un gran eh, soporte. Él es como ¿cómo dice? El cheerleader de Irene, él cree en mí, él me apoya. Eso ha sido fundamental. Y de la mano a tener una red de apoyo, yo he tenido que llevar un proceso terapéutico y yo tengo mi terapeuta y mi analista que están en Costa Rica, con quien hablo una vez por semana. Y eso me ha ayudado muchísimo a descubrir qué es lo que quiero hacer, cómo salir de los baches y de las cosas más difíciles que me han pasado y poder encontrar y darle un nuevo sentido a mi vida. El segundo es trabajar en encontrar mi propia voz y perder el miedo a decir las cosas como son, a poner límites cuando las cosas que no están bien o cuando alguien me hace o me dice algo que yo siento que no está bien, poder poner un alto a esas cosas y nombrar la violencia, nombrar el racismo, nombrar la discriminación. Yo ya ahora no me quedo callada, yo veo algo que no está bien y yo llamo a la gente muy respetuosamente porque así como yo hay otras personas que han pasado por y uno lo ve en el día a día, este, entonces yo ya decidí esa parte no me la voy a guardar más. Ser mujer inmigrante es difícil, ser mujer latina inmigrante es más difícil y ser mujer inmigrante latina con una discapacidad es bastante retador. Entonces, eh, y por último, el tercer aspecto es la persistencia y la valentía. Por eso yo llamé mi plática Mujer inmigrante, persistencia y perseverancia, porque hay que ser valiente para poderse levantar de las veces que uno se siente mal y yo no voy a decir como que no estuve en el hoyo por mucho tiempo. Yo pasé muchos meses muy en el hoyo y no sabía para dónde ni por dónde ni cómo hacer. O sea, tocar fondo y estar ahí, no puedo decir cuánto tiempo se dura, todos somos diferentes, pero honrar esos espacios también y saber que es normal y es humano pasar por esos lugares donde asustan, le llamo yo en Costa Rica. Ujú. Entonces, tener la valentía de poder tener fuerzas de algún lado y decir, voy a hacer esto y probar. Y a mí me ha servido mucho la persistencia y la perseverancia, no darme por vencida. Hay días que no son buenos y que digo, hoy no tengo ganas, hoy voy a estar en la cama todo el día y eso lo hago y así es. Y hay días que digo, ya mañana será otro día y me levanto y vuelvo y sigo y le doy hasta que puedo ver que las cosas van sucediendo. La verdad que eso es lo que me ha ayudado a salir adelante, a ayudar a otras personas también a encontrar su voz, a estar ahí para ellos y, y también hacer la diferencia para otros y para mí. Así que cierro esta charla con una frase de una activista feminista. Yo me considero una mujer feminista, no en el sentido solo de que las mujeres somos más que los hombres, yo creo que el feminismo debería ser para todos y que todos los roles sociales que se establecen de lo que debemos de ser una mujer o un hombre, eso debería de cambiar. Los hombres deberían de ser capaces de expresar sus emociones más libremente y las mujeres no deberíamos de ser vistas como locas si expresamos nuestras emociones. Eh, y ella se llama Bell Hooks y dice, si alguna mujer siente que necesita algo más allá de sí misma para legitimar y validar su existencia, ya está cediendo su poder para definirse a sí misma, su voluntad. Así que muchas gracias.